Bueno, lo primero que vamos a ver es el proceso de diseño. Ahí. Bueno, el diseño es un acto, el acto proyector resultante de un mecanismo racional y creativo tendiente a dar soluciones a través de objetos de uso. Eso no tiene ningún tipo de discusión y me imagino que lo aceptarán todos. No sé si hay alguien que quiera aportar algo, decir algo. Este proceso, ¿no es cierto?, depende de los diferentes autores que ustedes, ¿cómo se llama?, encuentren, van a ver que lo dividen en una X cantidad de partes, pero por lo general todos coinciden en tres, que una etapa o la primer parte tiene que ver con una etapa de investigación, una etapa de síntesis y una etapa donde se genera la respuesta. Acá el que yo he usado es uno que tiene 7 etapas, que es identificación del problema u oportunidad. ¿Por qué dice acá problema u oportunidad? Porque un problema nosotros lo consideraríamos cuando es un comitente el que nos encarga que resolvamos algo, y una oportunidad quedaría abierto a la posibilidad de que nosotros, como diseñadores, veamos como les explicaba los otros días, tendencias de comportamiento X, y entonces en esas tendencias de comportamiento veamos la posibilidad de dar respuesta a través de objetos de uso a esas tendencias de comportamiento, y a partir de ahí fuéramos nosotros los que fuéramos los disparadores del proyecto de diseño, y no el disparador del proyecto de diseño un comitente. Por ejemplo, una tendencia de comportamiento podría ser decir, bueno, no sé, la cantidad de uso de teléfonos celulares. Y una oportunidad podría ser decir, bueno, ¿qué pasa si yo genero un artefacto que sirva para cargar teléfonos celulares con energía solar, que de hecho ya existen en la ciclovía, por ejemplo, y entonces veo a quién le puede interesar ese artefacto y veo dónde puedo incorporar ese artefacto? Yo ahí he visto, por ejemplo, en la ciclovía que hay para cargar agua del teléfono celular y para cargar electricidad, para cargar los teléfonos celulares a través de un puerto USB, y para calentar agua a través del sol para los termos de la gente que va a tomar mate. Y después una bicicleta fija que está poniendo la Municipalidad de Godoy Cruz, en donde vos te pones a pedalear en la bicicleta fija, y la bicicleta fija tiene un generador que funciona a partir del pedaleo y un puerto USB para que vos cargues tu teléfono celular mientras estás pedaleando y haciendo gimnasia, que sabemos que el teléfono, cuando consume datos, consume más energía eléctrica, y entonces se le permitiría a la persona que está pedaleando poder tener la posibilidad de ir cargando su teléfono. Después viene una etapa de recopilación de datos, una etapa de síntesis, una etapa de gestación, una etapa de iluminación, una etapa de elaboración y una etapa de verificación. ¿Cuál es la identificación de problema oportunidad? Este mismo gráfico lo veíamos los otros días cuando hablábamos de las necesidades humanas. Y entonces yo les hablaba de que era la distancia existente, es una distancia psicológica existente entre una situación real y una situación ideal en un momento determinado. Entonces tenemos el momento determinado, cuáles son las necesidades de la expectativa, dónde estoy, que es la situación real, y dónde quisiera estar, que es la situación ideal. ¿Por qué lo de la distancia psicológica? Y porque yo tengo que tener conocimiento y tengo que saber, que reconocer eso como un problema. Que el ser humano no pueda volar es un problema, y no, porque estamos acostumbrados y no o sea, individualmente como personas, no lo reconocemos como problema. Se convirtió en un problema con el atentado a las Torres Gemelas para la gente que había quedado arriba de los pisos que estaban incendiados. Y a partir de ahí, entonces sí, se reconoció como problema y aparecieron portafolios en un arranque de estas de histeria que tienen los norteamericanos. Apareció uno que diseñaba portafolios para ejecutivos que sirvían de mochila con paracaídas, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ese momento empieza a ser un problema. Que el auto se me quede sin nafta es un problema, y es un problema si lo tengo que usar yo. Si lo tiene que usar mi mujer, el problema es de mi mujer. ¿Ah?
¿Qué significa? Había un profesor que decía, al que no sabe dónde va, cualquier micro lo deja bien. ¿Ah? Y en ese dicho del que al que no sabe dónde va, cualquier micro lo deja bien, acá nosotros como diseñadores tenemos que hacer una descripción detallada de la situación real que va a depender de las observaciones que pueda hacer el diseñador y las observaciones o lo que nos diga el comitente o cliente. Una descripción detallada de una situación ideal que va a tener que ver con las observaciones del cliente y los... Sí, alguien pregunta algo, interrumpe, ¿no? Y las observaciones que pueda aportar el diseñador. Porque acá salen observaciones y observaciones, porque la situación real la estamos viendo. ¿Ah? La situación real, vamos, no sé, nos dicen, mira, necesito, terminamos de construir la casa y hay un espacio que no se sabe si es una circulación o un pasillo, un comedor, un estar, y en ese espacio nosotros creemos que podemos poner una biblioteca, no sé, o necesitamos un lugar para que estudien los chicos. Esas observaciones las hacemos, vamos al lugar, tomamos las medidas, vemos qué mueble podemos fabricar, vemos de qué forma podemos dar respuesta. ¿Mm? Y en las observaciones del cliente respecto de la situación ideal, es que él ya se ha imaginado a lo mejor una respuesta. Entonces, mira, quiero acá que estudie tal. ¿Y cuáles pueden ser los aportes del diseñador? Mira, vos, ¿cuántos son en tu familia? Y son 2 chicos. Y bueno, en vez de hacer un escritorio para uno, ¿por qué no haces un escritorio para 3? Cosa de que puedan estar estudiando a lo mejor los dos, o que cuando tu hijo vaya a la universidad y se junte a estudiar con un compañero, el escritorio lo corremos o lo disponemos de tal manera y le sirve para que estudie con uno o con 2 compañeros. Que puede ser una situación que el padre de familia o la madre de la familia no se haya planteado. O podemos agregar y decir, che, ¿y tu mujer cose? Sí, cose. ¿Y tiene máquina? Sí. Bueno, ¿por qué no le dejamos acá entonces el escritorio? En vez de que sea un escritorio que sirva nada más que para estudiar, fijémonos qué medidas tienen las máquinas de coser o qué espacio necesita, y a lo mejor haciéndolo 10 centímetros más grande podemos dar la posibilidad de que ese espacio tenga más funciones que la de ser nada más que un escritorio. Ese tipo de aportes se los va a ir dando a ustedes la experiencia. Y les vuelvo a repetir, entre la diferencia, la única diferencia que existe para mí, o a mi entender, entre lo que es los prácticos o los trabajos o los ejercicios que se les plantean como desafíos en la facultad mientras ustedes estudian, a los desafíos que van a tener en su vida profesional, es el tema de los recursos. En un práctico de la facultad, el tiempo es un recurso ilimitado. Hay pocos profesores que les digan a ustedes, no, si no lo entregas a tal fecha, recursos. Siempre hay una instancia de recuperación, siempre queda una instancia en donde a final de año podemos presentar los trabajos que nos quedaron. Eso en la vida real no existe. Jamás nos hemos preocupado mucho por el presupuesto, más allá de lo que signifique el presupuesto de la maqueta que tengamos que realizar. Ese presupuesto sí nos preocupa porque en función de lo que nosotros diseñemos y en función de la maqueta que tengamos que hacer, vamos a necesitar la plata para llevarla a la práctica o para hacer las impresiones de las láminas o para hacer ese tipo de cosas. Pero el presupuesto de lo que cuesta fabricar eso que estamos diseñando no es algo que nos preocupe en demasiado. Jamás nos hemos preocupado mucho por el usuario de ese objeto. Por lo general, al usuario que más conocemos es a nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, como usuario, siempre definimos estudiantes de carreras de diseño o arquitectura de entre tantos y tantos años. Y entonces vamos con nosotros. ¿Eso qué problema nos trae? Que diseñamos para nosotros, no diseñamos para la gente común. Y nosotros tenemos una particularidad respecto de la percepción estética, respecto de la forma en la que debieran funcionar las cosas, y por ahí hacemos mucho énfasis en cosas que a lo único que nos interesan es a nosotros y que al público en general no le resultan por demás atractivas o no sabe valorar las diferencias. Para poder amar algo hay que conocerlo, y entonces a ese cliente habría que educarlo en diseño para que pudiera realmente llegar a valorar la respuesta que nosotros estaríamos dando. Entonces, por ahí yo no digo que no haya que educarlo, al contrario, deberíamos educarnos todos y deberíamos cada vez difundir más cuáles son las actividades que
nosotros realizamos para que la gente las valorara. Pero en el momento en el que nos están encargando de ese trabajo, a lo mejor algo que para nosotros puede ser valioso, puede que para nuestro cliente no lo sea. Y en definitiva, lo que tenemos que aceptar es, o sea, podremos advertir una, dos, tres veces, pero lo que tenemos que aceptar es la decisión de nuestro cliente. Por más que nosotros consideremos que esté equivocada, pues probablemente no esté equivocada y probablemente nuestro cliente a lo mejor no tenga la confianza como para decirnos por qué quiere un determinado mueble con tales características y bueno, y vaya a saber cuáles vayan a ser los fines últimos o los usos que este cliente nos dé, le dé, que tampoco tiene por qué explicar. En esa descripción detallada de los recursos disponibles, ¿no es cierto?, tenemos que tener en cuenta, y me perdí, bueno, estas cosas que les estaba diciendo. Veían en lo que yo veía, en los prácticos que alcancé a corregir de la película, veía que ustedes hablaban de que los líderes del proyecto se reconocían sus propias capacidades y reconocían las capacidades de los demás, pero no hablan de que el liderazgo en un equipo de trabajo es compartido, ¿no es cierto? O sea, hay distintas personas que están en el mismo nivel, ¿no es cierto? Puede haber, por ejemplo, dentro de la nave espacial, cuando se pasan al módulo de aterrizaje, del alunizaje, al águila, al módulo chiquitito, donde era para 2 personas y una, el que se convierte en el capitán de ese módulo ya no es Gene Lovell, sino que es el que estaba enfermo, que es el que sabe manejar eso y que es el que, perdón, no es Jim Lovell, sino el que se convierte en capitán de la cápsula, deja de ser Jim Lovell y empieza a ser el que estaba enfermo de la cápsula en donde se quedan, que es el que se va a quedar orbitando alrededor de la Luna. Y dentro, y en el proceso de reingreso a la Tierra, el especialista en el proceso de reingreso a la Tierra es el más joven que ha quedado, ¿cómo se llama?, que ha entrado en reemplazo del que se quedó enfermo. No es que le cede el mando, es que ese es el lugar que él tiene que ocupar. Lo que pasa es que los astronautas han ido ocupando diferentes posiciones en las diferentes misiones. En esa a Gene Lovell le tocaba ser capitán, pero en otras misiones había ocupado el lugar del piloto del módulo ¿cómo se llama?, de servicio. ¿Está bien? Entonces, el conocimiento y el reconocimiento de los compañeros de trabajo es lo que nos va a permitir a nosotros dejarnos de lado respecto de delegar, ¿no es cierto?, de poder decir, bueno, esta persona tiene tal capacidad, es mejor que lo haga él, y como ejemplo así más práctico, es lo que a mí me ha permitido decirle a Lucía, a través de una charla telefónica, che, ¿vos en qué año de arquitectura estás? En quinto. ¿Te animás a dar una clase de sistema de representación, que sería un tema que tendríamos que ver, porque es distinto el sistema de representación gráfico, perdón, el sistema de representación del dibujo mecánico o del diseño industrial, que el sistema de representación de la arquitectura? Los espesores de las líneas, la forma de representar son distintas. Y ese, para mí, en esta situación particular en la que tenemos que estar dando clases, es un recurso que tengo disponible. Entonces, ¿por qué no lo voy a reconocer y aprovechar? Entonces tienen que aprender ustedes también a tener una visión sobre cuáles son esos recursos que pueden llegar a tener a mano. La recopilación de datos. Dicen que puede ser directa o indirecta. La indirecta sería el conjunto de elementos de cualquier tipo factible de brindar pautas sobre el tema requerido, aunque a primera vista no tenga nada que ver con el problema u oportunidad. Yo diría que la recopilación indirecta es el conjunto de los conocimientos que ustedes ya tienen, lo que ya conocen. Y puede venir de la experiencia, pueden ser nuevas tecnologías disponibles en el medio, pueden ser transferencia de soluciones de otras disciplinas, pueden ser soluciones a otros problemas u oportunidades que sean aplicables. Y la directa es la que
el disparador de esa información es el acto creativo. Entonces dice, buscamos información pertinente y específica a la premisa del acto creativo. El disparador directo de la búsqueda es el requerimiento en sí. Vaya como ejemplo, yo la clase pasada les mostraba en la última parte de la clase dos estanes. Uno que les contaba que había sido para una empresa que se dedicaba a la integración de sistemas informáticos y otro que había sido para la Secretaría de Turismo de la provincia. El sistema constructivo de los dos estanes era el mismo, pero cuando hicimos el primer stand, que era para la empresa de sistemas informáticas, todo lo que fue la búsqueda del cálculo estructural de las columnas y de las vigas, cómo armarlo, y todo eso fue una recopilación de datos directa. ¿Ah? Y en cambio, cuando hicimos el segundo stand con la misma información, era una recopilación de datos indirecta porque estábamos nosotros, como se llama, ya teníamos esos conocimientos y ya lo habíamos asimilado como recurso y ya sabíamos que la única posibilidad de dar la respuesta en ese determinado tema era que capitalizáramos lo que habíamos aprendido en el primer stand que habíamos fabricado. ¿Se entiende la diferencia entre las dos? Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, síntesis. Es el mecanismo de incubación de la idea, el procesamiento, segregación, selección, eliminación, concentración y depuración de los datos elaborados. Se manifiesta a través de una idea rectora que va a ser síntesis entre problema y solución y un partido que van a ser los recursos a utilizarse para llegar a esta solución. ¿Ah? Y como ejemplo de esa síntesis, yo le pongo este cuadrito que es parecido al que veíamos la otra vez, en donde decimos que vamos a cruzar el universo de la descripción detallada de la situación real y con el universo de la situación, ¿cómo se llama?, de la descripción detallada de la situación ideal. Entonces, si me cruzan estos dos, yo voy a encontrar las respuestas. Ahora, cuando yo me traigo para acá ¿cómo se llama?, los recursos, y lo cruzo acá, veo que las soluciones posibles de realizarse son estas que tengo acá. O sea que ese universo de soluciones posibles se me reduce. ¿Ah? Acá habría un montón de cosas que serían posibles. Yo no sé cuántos saben de Leonardo da Vinci, pero por ejemplo, Leonardo da Vinci tenía un diseño de un paracaídas que teóricamente funcionaba, pero que en el momento en el que él lo diseñó no existían todavía las telas ni los elementos que pudieran permitirle fabricarlo a un peso que fuera suficiente como para que la persona que la usara no se matara, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, para sus recursos, él estaba hablando del paracaídas en esta zona. Con el devenir de la evolución, las tecnologías de los textiles, la elaboración de los textiles y todo lo demás, esto, que era un paracaídas que no se podía fabricar en ese momento, entró a este espacio a medida que se fue avanzando en cuanto a los recursos o a las soluciones tecnológicas posibles. Hoy, en este espacio entran un montón de cosas que tienen que ver con todo lo que es la revolución de la 2.0, la informatización, la internet y todo ese tipo de cosas que antes nosotros no teníamos ninguna posibilidad de llevar a la práctica, de resolver. Muchas veces, con esto de las búsquedas de internet, en la facultad planteamos soluciones que no existen en nuestro mercado, pero hemos visto que sí existen en otros mercados. Y la idea de contextualizar los ejercicios tiene que ver con que las respuestas que nosotros planteemos tengan que ser posibles de ser fabricadas con las tecnologías o con la capacidad instalada en la provincia de Mendoza. Gestación. Puede ser inconsciente, puede adquirir características de premonición, es un ir y venir de secuencias cada vez más precisas, es desordenada al comienzo hasta aproximarse a la solución, la idea aún no puede ser aprendida, aprendida quiere decir asida, agarrada, ¿cómo se llama?, contenida, genera ansiedad y es un ir y venir de ideas no acabadas, no terminadas. Son una serie de situaciones que se nos van generando y es esa etapa que ustedes están diciendo, tengo la entrega dentro de 15 días y todavía no se me ocurre qué voy a hacer o cómo voy a resolver
tal problema. Bueno, eso les va a pasar toda la vida. ¿Ah? Les va a pasar toda la vida y tienen que acostumbrarse a que la mente funciona de esa manera y que el proceso de diseño tiene esas características. Y entonces cuando a uno le dicen, ¿por qué si te llevó 20 minutos dibujar la respuesta, te demoraste 15 días en encontrar la solución? Y porque funciona así, no hay tutía, o sea, es la forma. Nosotros tenemos que alimentar alimentar a nuestro cerebro con información, por eso la búsqueda de la información es tan importante, y en esa alimentación del cerebro con información vamos a ir dándole las herramientas de conocimiento que le permitan dar una respuesta adecuada. Y esa situación en donde nosotros creemos que no estamos haciendo nada, que no estamos avanzando, que el cerebro está maquinando, trabajando, y a mí muchas de las mejores ideas que se me han ocurrido soñando, y entonces, por ejemplo, tengo como método una libreta con un lápiz y un papel, porque si no lo anoto en el momento en que me despierto, después me olvido, y me queda todavía más lejos la respuesta. ¿Ah? Y bueno, y después habrá una serie de mecanismos que tengan que ver con, ¿cómo se llama todo esto? El brainstorming, todo este tipo de cosas que tengan que ver de cómo inducirnos a nosotros a encontrar una respuesta. Pero yo creo que la relajación es la más adecuada y el tomar distancia. Cuando uno se sienta abrumado por lo que tiene que resolver, agarra la bicicleta, se va a tomar una cerveza, hace alguna cosa que no tenga nada que ver con lo que está haciendo, se despreocupa, y al quitarse esa ansiedad y esa tensión, probablemente las respuestas le fluyan más fácil o más rápidamente. La iluminación es el momento en que se nos ocurre y el momento en que entendemos cuál es la respuesta que vamos a dar. Aparece sin esfuerzo, es un acto alegre de plenitud, el proyectista es alentado por la convicción de haber alcanzado la meta buscada, y es la generación de los bocetos. En ese momento estamos convencidos de que hemos encontrado una respuesta. ¿Ah? Y en ese momento que estamos convencidos de que hemos encontrado una respuesta, es apenas el principio, y parece que fuera un rayo que nos iluminó y nos cayó del cielo, y fue una cosa así que tiene más que ver con la mística que con el esfuerzo que hemos realizado antes. Pero no, está directamente relacionado con el esfuerzo que hemos realizado antes. Quedan 7 minutos y voy a terminar esta presentación antes de que se acaben los 7 minutos, así que no se preocupen. ¿Ah? La elaboración es plasmar correctamente la idea visual. La idea visual se construye en términos de representación gráfica, evidencia la concreción del hallazgo y sus desajustes. ¿Ah? Es un trabajo intensivo, meticuloso, constructivo y representativo, y da como respuesta unos planos de fabricación a lo mejor de un prototipo. ¿Ah? O da como respuesta la posibilidad de poder hacer una primer maqueta de estudio. ¿Ah? O una segunda maqueta de estudio. Verificación. Este es el último paso, que es indeterminada en el tiempo. ¿Por qué dice que es indeterminada en el tiempo? Es indeterminada en el tiempo porque muchas veces nosotros realizamos y diseñamos objetos que van a ser usados durante miles de años, como por ejemplo el alfiler de gancho, y todos los años permanentemente se verifica y se sigue utilizando, o el alambre de púa se va a utilizar para siempre, o los ganchitos para abrochar papeles se van a utilizar para siempre. No es algo que pueda ser, va a ser en función del producto y los requerimientos, si es de uso para siempre o no. Por ejemplo, los disquetes de 3 1/4 creíamos que iban a ser de uso para siempre, hoy ya ni siquiera las computadoras tienen lectoras de ¿cómo se llama?, de DVD o de CD, ¿no es cierto? O sea que, fíjense cuánto tiempo duró el compact, al punto que hoy, no sé, yo que soy viejo, tengo acá un equipo de música con los compact, y mi mujer me dice, ¿por qué no te pones Spotify? Y bueno, no sé cómo se maneja Spotify, no tengo ganas de aprenderlo, sigo usando los disquetes, ¿no es cierto? Pero los compact. Pero hasta hace unos años, entonces tengo un aparato que todavía tiene para casetera.
Y en la casa de mi papá hay un equipo de música muy bueno que es, ¿cómo se llama? Con una bandeja acá y para discos de vinilo, que el día que mi papá desaparezca voy a ver cómo me la agencio para traérmela a mi casa. ¿Ah? Entonces, fíjense cómo puede ser indeterminado o no, y cómo, por ejemplo, respecto a todo lo que es el desarrollo tecnológico que se hizo hablando de la música, hoy muchos DJ vuelven al disco de vinilo porque dicen que si bien el otro audio es mucho mejor, este tiene el ruido de la pista que es irreemplazable. Entonces dura segundos o se prolonga indefinidamente. Y acá hay otro tema que dice, es la autoconciencia de la adecuación de la propuesta al fin planteado. Que nosotros podríamos decir que así como es indeterminada en el tiempo, hay una verificación que es interna, que es propia del proyectista, y una verificación que es externa. La verificación externa es la que la gente nos va a decir qué tan bueno o qué tan adecuada fue la respuesta a la necesidad que tenían. ¿Ah? Y la interna es si yo realmente, y esa la podemos saber nada más que nosotros mismos, he dado la respuesta que consideré adecuada, o por falta de tiempo, o por falta de recursos, o por falta de ganas, me quedé corto y lo que podría haber hecho hubiera sido mucho mejor. ¿Ah? Qué sé yo, a ver, en un trabajo que hacemos, yo soy profesor de introducción al diseño gráfico en la Universidad de la Concagua, y el último trabajo que hacemos en el año en introducción de diseño gráfico es la tapa de era la tapa de un compact, ¿no es cierto? Y entonces se hace todo un análisis, la idea o la forma de pasar la prueba es que uno le mostrara ese compact de un determinado autor a un amigo, a un pariente o a alguien que conociera de ese grupo y ese musical, y esa persona creyera que ese compact era comprado y que era el último disco que había sacado tal autor. ¿Ah? Y entonces, para eso se hace un análisis que tiene que ver con fecha, que tiene que ver con, o sea, diacrónico, que tiene que ver con la evolución de la gráfica, los cambios que ha habido en los distintos diseñadores que han diseñado las tapas, la sucesión o los motivos por los cuales se elige una determinada foto o un determinado dibujo, y cosas así por el estilo. Y viene uno y presenta una cosa que estaba solarizada hacia el magenta. Y cuando vemos la carpeta del análisis, mirá, esto que está solarizado hacia el magenta, fíjate, porque te has tirado al magenta si acá tenemos otro tipo de colores y otras cosas, y qué sé yo. No, lo que pasa es que se me acabó el amarillo en la impresora de chorro de tinta. ¿Ah? Y entonces, lo que está presentando, ¿realmente es lo que pensó? ¿O lo que está presentando responde a una situación que es absolutamente ajena a la respuesta que él tenía que dar? Entonces, lo mismo pasa con los productos, lo mismo pasa con un montón de cosas. Entonces, hay que ser consciente de que lo que uno presenta es lo mejor que se puede hacer y tiene la obligación de estar conforme con lo que está haciendo. ¿Ah? Y se realiza a través de la verificación, se realiza a través de planos, prototipos y el producto terminado. Otras observaciones. El proceso es de carácter iterativo. Y van a buscar qué quiere decir iterativo y me lo van a decir ahora cuando termine esto y volvamos al recreo. Todo es perfectible. La perfección es búsqueda, no objetivo. O sea, todo lo que nosotros hagamos puede ser más perfecto. ¿Ah? Pero el objetivo es hallar una solución en un tiempo determinado. No por querer hacer algo perfecto, que tiene más que ver con nuestro ego y con nuestra propia necesidad de autosatisfacción en cuanto a decir qué perfecto es lo que hice, que a lo mejor con las necesidades que tiene la persona que nos encargó un determinado trabajo, vamos a hacerle nosotros pagar a nuestro cliente esa necesidad que es nuestra de lograr sentirnos satisfechos con la perfección de lo que hemos hecho. ¿Ah? Sino que el objetivo es dar una solución en un tiempo determinado. Tenemos un determinado tiempo para tener una respuesta y no podemos pasarnos 6 meses
porque estamos queriendo que el dibujo, o que la silla, o que la cosa, o el regatón, o algo que para nosotros es fundamental y que en realidad el único que lo va a ver somos nosotros, o la cabeza del tornillo, o cosas así por el estilo. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Bueno, y el diseñador es quien debe dar por finalizado el proceso. Ustedes piensen que nosotros vamos a hacer un proceso, finalizado el proceso. O sea, son ustedes los que tienen que calcular cuántas horas le van a dedicar a cada etapa del diseño que están realizando, y son ustedes los que tienen que decir, bueno, vamos a trabajar hasta acá y con esto ya es suficiente. ¿Está bien? ¿Saben cuál es la diferencia entre proceso y programa, no es cierto? Alguien, el perro, que nos conteste, aunque sea. ¿No? El proceso es la forma en que nosotros vamos porque es importante conocerlo, porque es importante saber cómo funcionamos nosotros como diseñadores, ¿ah? Y esto ¿qué nos va a servir? Nos va a servir para, sabiendo cómo es nuestro funcionamiento como diseñadores, qué cosas nos angustian, qué cosas nos angustian, poder tener una vida, por un lado, un poco característica particular de cada uno de nosotros, y poder de alguna manera inducir que ese proceso se repita. ¿Mm? Profe, se escucha mal. Bueno, muy mal. Es que hace como ruido. Pero no sé cómo resolverlo. ¿Qué Igual tipo no de sé si es ruido? mío o no. A ver, voy a cambiar el micrófono. Hola, ¿me escuchan mejor? No. Sí, se escucha ahí. ¿Sí? ¿Mejor que antes? Sí. Bueno, entonces, por eso es importante conocer el proceso y diferenciarlo claramente del programa. El programa va a estar definido por lo que son los requisitos y las condicionantes. Entonces, determinar con claridad y precisión lo que hay que diseñar es la instancia denominada programa de proyecto de diseño, que se expresa a través de un listado de requerimientos y condicionantes. Tiene como marco la situación proyectual, y como instancias previas, la formulación inicial, el estudio de la situación proyectual y la búsqueda de información. Bueno, lo mismo que decíamos recién, el acto proyectual resultante de un mecanismo racional y creativo tendiente a dar respuesta a través de objetos de usos, y podemos responder entonces, sin proceso no hay diseño, y es a modo de pregunta. ¿Cuál es la importancia de conocer el proceso? ¿Existe solo un proceso válido? Debido a los procesos todos diseñamos igual. ¿Es el proceso una receta? ¿Hay alguien que está queriendo decir algo y no se lo escucha bien? Bueno, ¿yo qué les diría? Que el proceso es la materialización de la intención de dar una respuesta. Yo me imagino el primer cavernícola que iba caminando no iba a decir por la calle, pero en esa época no habían calle, y vio un hueso que tenía, no sé, un fémur, que tenía la cabeza que va enroscada en la cadera grandota, y con eso dijo, con esto puedo solucionar un problema, y le partió la cabeza al cavernícola que tenía al lado. No diseñó, encontró una respuesta por la calle. Ahora, el otro, el que le habían dado con el fémur y vio un palo, y ese ya tenía un problema, que era que el otro tenía un hueso con un fémur, o sea, tenía un fémur con el cual lo fajaba seguido. Y entonces dijo, bueno, a ver qué puedo hacer yo para resolver esta situación. Y cazó un palo y le ató con un pedazo de tiento, una piedra. Ese ya estaba diseñando. ¿Ah? Ese se planteó un problema y dijo, con la piedra de esta puntuda le voy a hacer más daño a él que él me hace a mí con el fémur, que tiene la cabeza redondeada. ¿Está claro? Entonces, el proceso, yo diría que sí, que sin proceso no hay diseño. El proceso exige de plantearnos un problema, de plantearnos esa situación ideal y esa situación real, ¿no es cierto?,
ver dónde estamos, ver dónde queremos llegar y generar cambios. ¿Ah? ¿Cuál es la importancia de conocer el proceso? Y la importancia de conocer el proceso es esa posibilidad que nos da de analizarlo y de replicar las situaciones que han sido aciertos y modificar las que han sido desaciertos en ese proceso. ¿Existe un solo proceso válido? No. Hay muchos procesos y debido al proceso todos diseñamos igual. No, cada cual diseña con sus propias características. ¿Y es el proceso una receta? No, no es una receta. Si fuera una receta, nosotros no podríamos hablar de que hay diseñadores que tienen más capacidad para dar respuesta dentro del campo de la vitivinicultura, hay otros que tienen más capacidad para dar respuesta dentro del campo de la señalética, hay otros que tienen más capacidad para dar respuesta dentro del campo del diseño de marcas, hay otros que tienen más capacidad para dar respuesta en diseño de oficinas, hay otros que tienen más capacidad para dar respuesta en diseño de interiores, en diseño de mobiliario para una casa. ¿Mm? Yo les decía que teníamos 3 etapas en todos los procesos, que eran análisis, síntesis y evaluación, ¿no es cierto? Y esta parte en equipamiento de interiores, ¿no es cierto?, habla del programa de diseño, es la etapa de síntesis, es la última etapa de esta etapa de análisis. Después vendrá la gestación, la iluminación, la elaboración y la verificación. ¿Mm? Este es el proceso de planificación y esta es la etapa de prefiguración. ¿Mm? Y todo esto es el proceso proyectual. La formulación genérica del problema es lo mismo que veíamos recién, lo volvemos a repetir. Y en la búsqueda, bueno, estudio de la situación proyectal, búsqueda de información, lo mismo que estábamos viendo recién. Y acá hay una descripción un poquito más detallada de lo que son la descripción de la situación real, la descripción de la situación ideal y la descripción de los recursos disponibles. ¿Mm? Dentro de esto vuelve a aparecer el mismo grafiquito en donde el área de las soluciones posibles del proyecto de diseño vendría siendo el lugar donde se cruza la situación detallada de la situación real con la de la ideal, con los recursos. Y acá tenemos el área de recursos mal aplicados por ese exceso, o sea, hemos gastado más de lo que deberíamos en la solución nos podría haber salido más económica, recursos mal aplicados por defecto, hicimos la intentona pero no llegamos, y soluciones inalcanzables porque los recursos no nos dan. La formulación definitiva del proyecto de diseño va a ser un listado de requerimientos que es una especificación de lo requerido por el comitente y reformulado por el diseñador en forma más detallada. Esta es la formulación de un problema de diseño, no la de una solución. O sea, yo acá tengo que abstraerme de todos los conocimientos que tengo, de todas las experiencias que tengo, de todo lo que he pensado y todo lo demás, y tomarlo como un desafío nuevo, tratando de deshacerme de todas todos los preconceptos que pueda tener. Es un análisis de lo que el mercado espera del producto. Acuérdense, cuando hablábamos del marketing en la clase pasada, que yo les decía que una cosa era el marketing, que era dar una respuesta a las necesidades del mercado, y otra cosa era traer una respuesta de otro mercado para que funcionara en un determinado, determinado contexto cultural. No se adelanta al diseño ni predice sus resultados, no estoy diciendo cómo lo voy a querer hacer. A mí me pasa, por ejemplo, con mi mamá, que cada vez que tiene un problema me llama y me dice, mira, acá quiero una mesita de tales características, y lo primero que le pregunto es, bueno, ¿para qué la vas a usar? Y entonces cuando me empieza a contar para qué la va a usar, al final lo que está necesitando por ahí es otra cosa, no la mesita de tales características. Y define lo que va a hacer y en algunos casos cómo se va a construir el producto. El listado de requerimientos es un instrumento de comunicación entre el comitente y el diseñador, y es un control que va a tener el comitente sobre el área del diseñador, sobre la tarea del diseñador. O sea que tiene carácter contractual, es un papel que yo le voy a dar a mi comitente y con el cual nos vamos a entender y vamos a discutir.
y este debe ser aprobado por todos los involucrados y en el del proyecto y es un documento externo. En cambio, las condicionantes resultan de los requerimientos estipulados. Son exigencias impuestas fuera de la solución del problema. Son requerimientos, o sea, requerimientos de un área del proyecto pueden generar condicionantes en varias áreas del proyecto. Se expresan cuantitativa y cualitativamente. Si hay que cambiar algo, es un buen momento para hacerlo en el momento de formular las condicionantes. ¿Ah? Es un instrumento de comunicación del diseñador con él mismo y con su equipo de diseño. Y es un documento que sirve para control del diseñador sobre el trabajo de él, su propio trabajo y el trabajo del equipo. ¿Está bien? Es un documento de trabajo y debe ser aprobado por todos los involucrados en el equipo de diseño. Es un documento interno. Yo no sé si voy a compartir con mi cliente el listado de condicionantes. Y sé que es algo que me tiene que servir a mí para controlar que lo que estoy haciendo de respuesta a las es la barba del profesor que raspa con el micrófono. Vamos por abajo. Listo. Gracias por avisar. Bueno, estoy dando, no sé si voy a darle ese documento al comitente, pero es el momento en que yo tengo para analizar ese documento interno y ver si realmente esas condicionantes me están dando la respuesta correcta a esa, ¿cómo se llama? A ese problema, a esa situación ideal a la que queremos llegar. Yo ahora les voy a proponer un ejemplo. Cómo formular esto. No está del todo bien ordenado, por ahí sea un poco, ¿cómo se llama? Hubiera sido mejor haber hecho un cuadro donde figuraran todas las cosas, pero bueno, lo ordené en su momento de esta manera y ahí quedó. ¿Cómo formularlos? Y como ejemplo les voy a poner un POP del diario Los Andes que fabricamos y diseñamos hace un tiempo, que seguro lo conocen porque lo tienen que haber visto ustedes en la calle. Y entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser definir áreas pertinentes y las relaciones que existen entre ellas. Y entonces las áreas que se definieron en ese momento fueron usuarios y usos, quién va a ser el usuario y cómo lo va a usar, el entorno en el cual ese elemento iba a funcionar, cuáles eran las características o las cosas que tenía la competencia, el posible precio de venta, o sea, cuánto íbamos a vendérselo nosotros desde el estudio o fabricándolo al diario, y cuáles eran los materiales y las tecnologías a las cuales íbamos a tener acceso. Fíjense acá que los materiales y las tecnologías van a ser, después, cuando vemos respuesta a esto, van a estar condicionadas por el posible precio de venta y la utilidad que queremos. Entonces, primero vamos a indagar dentro de las diferentes áreas lo que son los usuarios y los usos. El usuario es el canillita y los usos que realiza es el aprestamiento, que es cómo organiza él al inicio del día el aparato, ¿no es cierto?, qué es lo que exhibe, qué es lo que vende y cómo lo guarda. El entorno es un entorno urbano a la intemperie, está sometido al vandalismo y al viento sonda. El indagar dentro de las diferentes, bueno, en la competencia eran el diario El Sol y el diario 1. Primero, con el lanzamiento del Sol, había salido el Sol con estos aparatitos para generar ¿cómo se llama?, ventas y para tentar a los canillitas a que empezaran a vender ese diario que no tenía mucha tirada y por lo tanto no era muy rentable, y entonces lo tentaban ofreciéndole este mueblecito a un canillita que estaba acostumbrado antes a estar parado en una esquina sin ningún tipo de mueble ni aparato que le sirviera absolutamente para nada, a modo de resguardar la mercadería o de resguardar sus cosas y de que lo identificaran a él con el color rojo. Y automáticamente, una semana después, salió el diario 1 con unos de color azul. ¿Qué pasaba? El diario Los Andes siempre ha sido líder del mercado. Y el diario 1 era un seguidor, pero
manejaba, si el diario Los Andes en ese momento tenía un 70%, un 30% lo manejaba el diario 1, y entonces cuando aparece el diario El Sol como tercera alternativa, al que le va a pegar los primeros mordiscones es al diario 1, ¿no es cierto? O sea, la gente en Los Andes estaba bien posicionado. Cuando el Sol aparece con este aparato, el que primero ve que caen sus ventas es el diario 1, y ya cuando los dos se ponen a la par, el diario Los Andes es el que percibe que puede empezar a perder posicionamiento, y entonces es el último en reaccionar. ¿Ah? Posible precio de venta utilidad. Nosotros dijimos, bueno, este aparato ¿a cuánto lo podremos vender? Yo me acuerdo en ese momento, esto tiene que haber sido en el 2002, calculo, por ahí tengo la factura. En ese momento dijimos, bueno, 60 pesos, no le vamos a sacar más de 60 pesos. Bueno, ¿y cuánto queremos utilidad? 30. Eso yo no se lo voy a decir a mi cliente, cuánto es lo que estoy ganando con lo que estoy haciendo. ¿Ah? Y entonces fíjense que los materiales y tecnologías, dice acá, definir en función del precio de venta y la utilidad. Si a mí me quedaban 30 pesos para resolver esto, bueno, tendré que ver cómo hago para dar esta respuesta con 30 pesos. Entonces, en la formulación de requisitos, en usuarios y usos, acuérdense cuando hablábamos de condicionantes teníamos alcanillita, facilidad de traslado, yo necesito que sea fácil de trasladar, facilidad de aprestamiento, que sea una cosa que sea fácil de poner en posición de uso, material de venta bien exhibido, material de venta de fácil acceso, mecanismos o ingenios conocidos por el usuario. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a utilizar un candado, alguna cosa, y qué sé yo, tiene que ser algo que esté dentro de lo que es la cultura del canillita. Y ya van a ver cuál fue la solución que encontramos. El entorno, en el entorno se tiene que destacar, tiene que ser resistente a la intemperie y no se tiene que volar con el viento. ¿Ah? Competencia, que sea más visible. O sea, yo necesito que sea más visible que la competencia y que no se confunda con los de la competencia. Posible precio de venta, 60 pesos, y materiales o tecnologías que nos permitían hacer eso era la metalúrgica liviana, la pintura termoconvertible, la cartelería y la rotulación en vinilo. ¿Ah? Con eso nosotros creíamos que podíamos llegar a gastar 30 pesos y a poder vender el producto en 60. Y respecto de las condicionantes, dijimos, bueno, si los requisitos eran los que enumeramos recién, tenía que ser liviano, no podía ser transformable, plegable, tenía que ser de una sola pieza, el diario tenía que estar exhibido lo más alto posible, la exhibición de revistas y suplementos era un elemento que generaba diferenciación respecto de cómo eran los otros exhibidores que solo exhibían los diarios, ¿ah? Sin cerraduras ni otros, o sea, que el material estuviera a la mano, y la respuesta fueron los broches de revistero, que son esos broches que usan mucho en varios lados, que son estos que tengo acá. ¿Ah? Esto se denomina broche de revistero. Entorno. Color de alta visibilidad, pintura epoxi termoconvertible, base pesada. Competencia, más alto que lo de la competencia. El alto mínimo tenía que ser 1,55 m. No podíamos usar el color rojo porque lo estaba usando el Sol, ni el azul porque ya lo había agarrado el diario 1. Y los colores institucionales del diario Los Andes eran el azul y el amarillo. O sea que nos quedaba como respuesta el amarillo. Que por otro lado nos daba el contraste que necesitábamos en un entorno que es muy ruidoso, que es el entorno de la ciudad, en donde el amarillo está más asociado con los semáforos y con los carteles que tienen que ver con precaución. Entonces el hecho de usar un color amarillo era interesante o podía servir para, ¿cómo se llama? Para llamar la atención, o sea que era un color adecuado para lo que nosotros estábamos necesitando. El posible precio de venta utilidad, precio de venta 60, utilidad 30, en materiales podíamos gastar 15 pesos y en mano de obra podíamos gastar 10 y en pintura podíamos gastar 5. Seguimos acá con
condicionantes. Materiales y tecnologías, podíamos con esa plata, nos daba para 3 metros de caño de 3/4 de espesor de 1,2, ¿no es cierto? Con 3 metros de caño de 3/4 era media barra, con eso teníamos que resolver el 1,55 m de altura. 0,5 metros cuadrados, en realidad acá no era 0,5, es 0,25, porque era un cuarto de metro, no, era medio metro cuadrado de chapa del 20, un cartel de cintra o chapa, podíamos ir a cualquiera de los dos, 4 broches de revistero, rotulación en vinilo de corte, pintura termoconvertible de poliuretano, y el peso lo aportarán los diarios que vamos a estibar abajo. Entonces nosotros dijimos, bueno, si nosotros necesitamos que sea pesado, pero tiene que ser pesado en el momento en que tenga los diarios. Cuando no tiene los diarios y el canillita lo tiene que mover, tiene que ser liviano. Entonces al canillita a una determinada hora pasa una camioneta y le da los diarios. El canillita por lo general está esperando que llegue esa camioneta. Entonces el canillita dejó el aparato atado con un candado a un semáforo, lo saca, lo acomoda y viene la camioneta y le deja los diarios y pone todos los diarios en la base del revistero. Y de esa manera tenemos nosotros el peso suficiente como para que no se nos vuele el cartel. Y acá tienen el elemento. Fíjense, el medio metro de chapa está en la parte de acá abajo y en la parte de acá arriba. El diario expuesto con los broches de revistero ahí, y en estas dos orejitas que se ven acá al costado, que tienen los otros dos broches, era para exponer estas revistas, que podían estar puestas acá con los diarios que estuvieran más a mano, o que podíamos poner los suplementos ahí en los laterales. Esto tuvo un problema particular, que fue que en el momento en que nosotros terminamos de hacer el diseño, este cartel lo resolvimos en Sintra. Y teníamos, yo les había puesto recién ahí dos posibilidades, una que era el Sintra y otro que era la chapa. La chapa pintada nos elevaba el precio a 65 pesos para que nosotros pudiéramos seguir ganando el 50%. Entonces en su momento le propusimos al diario, porque ¿cuál era el riesgo que corríamos con esto? Estos plásticos, cuando están sometidos al sol, pasa lo mismo que con las telas de los refugios de alta montaña que les contaba la clase pasada, se deterioran, se degradan por la radiación ultravioleta. Y esa radiación hace que sean cada vez más frágiles. Entonces el riesgo que se corría, que lo explicamos, fue que en la medida en que el viento o algo lo fuera tirando, estos carteles iban a empezar a romper. Y que si llegábamos a 65, podíamos hacerlo de chapa y con eso evitábamos la rotura. En su momento la gente del diario de marketing consideró que no era prioritario esto, ¿no es cierto? Y lo hicimos con el cartel de plástico, con la consiguiente rotura. Y al cabo, o sea, piensen ustedes que para una empresa es más mala publicidad el cartel esté roto que el cartel no exista. No sé si se entiende lo que quiero decir. Bueno. A ver, No, vamos, pero... Camila Ríos. Camila, no sé. Hola. Hola. Ahí está. Profe, yo tenía una duda de la clase pasada. Quería saber qué es constructo porque no terminé de entender. Y lo que tenían que hacer era buscar la palabra constructo y entenderlo. ¿La buscaste? Sí, yo lo busqué dice? en internet, que es un término de la psicología. Ajá. Que es de una difícil definición dentro de la teoría. Y es algo que no se sabe que existe, pero cuya definición es difícil o controvertida. Ajá. ¿Y qué más? ¿Y se utiliza para...? Y como que no... por ejemplo, son constructos la inteligencia, la personalidad, la creatividad, pero no sabía cómo aplicarlo a la bueno, clase. vos fíjate qué cosa, yo lo que les decía era que me robaba el término de constructo de la psicología. ¿Por qué? Porque habla de la inteligencia, la personalidad, la identidad también es un constructo. Ajá. Entonces, si el término es aplicable a la identidad de una persona, yo también creo que puede ser aplicable a la identidad de una marca. Ajá. ¿Y por qué es difícil de explicar? ¿Por qué es difícil de explicar? Porque yo no puedo decir que puedo tomarlo como norma general, porque cada marca es un constructo de las determinadas cosas que hace. Entonces yo no puedo comparar lo que quiere decir el constructo de las galletas Bagley con lo que quiere decir el constructo de la clínica francesa, por ejemplo. Porque para diferentes personas van a significar, van a querer decir diferentes cosas.
Lo que yo quería que a ustedes les quedara claro que la marca no es solamente el símbolo gráfico. El símbolo gráfico yo creo que es la parte más fácil de resolver de la marca. Porque después del símbolo gráfico, a la marca gráfica, hay que darle contenidos. Y esos contenidos se los va a dar la cultura de la empresa. Es mucho más difícil modificar la cultura de una empresa para que empiece a dar o para que genere con sus clientes una relación que sea fructífera para los negocios, ¿no es cierto?, que diseñar un símbolo gráfico adecuado. ¿Ah? Entonces, por eso yo les decía que nosotros recién íbamos a tener conciencia o íbamos a poder hacernos ese constructo de lo que la marca significaba a partir del uso del servicio o del uso del producto y el producto asociado al servicio que éste nos presta. Todos los productos prestan un servicio determinado, no hay producto que no lo preste. Todos los productos nosotros los compramos para que nos ofrezcan una determinada solución. Un auto, el servicio que nos presta es el del transporte, un alimento, el servicio que nos presta es el de el almuerzo, la cena, lo que sea, ¿no es cierto? Fíjense el ejemplo que yo les daba del McDonald's. El McDonald's para mí no significa nada más que la hamburguesa, significa también poder tener un espacio, un tiempo en donde leer el diario. Yo les estoy hablando de cuando iba al McDonald's, cuando tenía a mi hija que hoy tiene 18 años, que eran, ¿cómo se llama? Tenían edad de ir al McDonald's y en ese momento no existía, no estaba tan difundido el Wi-Fi, ni existían la Agustina Pesalacia está bostezando desde las 10 de la mañana. Es que me levanté acá y tengo el cuadradito acá en la pantalla y están todos los bostezos grabados en las clases y van a quedar ahí porque no tengo cómo sacarlo después. Perdón, profe, es que me levanté a las 7. Sí, ya sé, bueno, si no, me da risa, no es otra cosa. Entonces, lo que yo obtenía no era nada más que la hamburguesa, sino que obtenía la hamburguesa más la posibilidad de leer el diario papel con mis hijos entretenidos, con la huevadita o la cosa. Entonces, era ir, comprar la hamburguesa, abrirles la bolsita y dejarlos que bollaran por ahí y tener un rato sin que me estuvieran preguntando cosas, ¿entendés? Y eso también forma parte del servicio que la empresa me vende a mí como padre, ¿ah? Que es, viste, no sé, 5 minutos de paz de tranquilidad. ¿Está bien? Entonces, por eso digo yo que es un constructo. ¿Y es difícil de explicar? Sí, es difícil de explicar. Pero yo no te puedo decir, a vos la marca es una cosa difícil de explicar, queda mucho mejor si hablamos de constructo. ¿Me entendés? Y en esta dificultad de la explicación hay constructos que son más complejos y constructos que son menos complejos. Una empresa de servicios, por ejemplo, y esto se los digo para cuando les toque a ustedes ven todas las empresas que prestan, no sé, el servicio que sea o que necesitan por algún motivo de logística y de transporte con las camionetas que tienen la marca de la empresa. Y la marca de la empresa me va a convenir ponerle la camioneta si los vehículos son vehículos que no tienen más de 2 años. Cuando el vehículo tiene 3 o 4 años, ya está machucado y qué sé yo, la imagen que estoy dando o la imagen que refleja mi empresa a través de ese vehículo, y mejor no poner la marca, y que el vendedor cuando vaya o el que vaya a prestar el servicio estacione a 3 cuadras del lugar donde tiene que ir para que ni vean de qué vehículo se baja. ¿Ah? Y eso también va haciendo a aportarle significados a la empresa y aportarle significados a la empresa que se van a reflejar o que son los que le van a ir dando contenido a esa marca. ¿Está bien? Dentro de ese constructo, ¿por qué les hablo yo de esto? Porque todo el mobiliario, todo lo que nosotros hagamos de diseño de mobiliario o de diseño de interiores que tenga que ver con empresas, va a estar comunicando y va a estar aportando a ese constructo de marca que pensamos generar. ¿Estamos? Profe, sí. Entonces, un constructo, por ejemplo, sería el brief de la empresa. No, el brief de la empresa es el brief de la empresa. El constructo es todo lo que le da contenido a la marca. El brief de la empresa no le da contenido a la marca. El brief de la empresa es una herramienta que utilizás vos para saber cuáles son los puntos que calza, cuáles son las características que tiene la marca y te sirven a vos para diseñar la marca gráfica. ¿Está bien? Sí. Lo que yo te estoy hablando como constructo es decir, bueno, ¿qué es una marca dentro de la cabeza de una persona? Y el brief de la empresa, una persona común no la conoce. Lo conoces vos cuando como técnica actúas en diseño.
¿Entendés? Una persona común y corriente lo que conoce son los exhibidores que puede tener, no sé, hablemos, Platemer, no sé, servicios bancarios, cajero, no sé, servicio bancario, Banco Nación. ¿Ah? ¿Qué es Banco Nación para mí? Yo tengo mis papás jubilados. Cada una vez por mes lo tengo que llevar a mi papá, que es una persona de 85 años, que para que vean el nivel de, o sea, si yo soy, a mí me cuesta cambiar la marca del teléfono, mi viejo todavía usa un Nokia 1100. ¿Ah? O sea, nunca quiso aprender a manejar otro. ¿Mm? No usa tarjeta de crédito. La tarjeta de débito, cuando va al cajero, no le da el cajero tiempo suficiente para poner el PIN y ¿cómo se llama? Y se la devuelve. ¿Ah? O sea, tiene capacidades disminuidas como consecuencia de la edad, ¿no es cierto? Entonces, tengo que acompañarlo yo al Banco Nación. El Banco Nación, cada vez que vamos, hay cola de 150.000 personas. ¿Ah? En el Banco Nación, cada vez que vamos, hay cola para usar el cajero. Bueno, en el Banco Nación, cada vez que vamos, tengo la situación de las esperas interminables. Tenés la situación de que ahora han puesto esos turneros en donde a la gente mayor de edad no alcanza a entender cuáles son las opciones del turnero, ¿ah? Y no sabe ni siquiera qué tipo de turno sacar, o sea, ni siquiera les dan el tiempo suficiente para leer. La otra vez con mi mamá íbamos a hacer un trámite en donde le pedían que pusiera el número de documento y no se daba cuenta dónde lo tenía que poner y ya le daba el paso, ¿cómo se llama?, al siguiente, como si no hubiera nadie delante del aparato. ¿Entendés? Y después cuando logró entender después de 3 veces dónde iba el número de documento, después le pidió la fecha de nacimiento. ¿Entendés? Entonces tuve que decirle, mira, déjame que lo haga yo, que sé las dos cosas y lo puedo manejar más rápido, pero piensen que son servicios que deberían estar orientados, ¿no es cierto?, a la persona que los va a utilizar. El 80% de los clientes del Banco Nación son jubilados. Entonces, vos decís, flaco, ¿quién es el sonso que se pone a pensar este tipo de cosas? Mi mamá tiene un cáncer, tiene que irse una vez por mes a hacer las aplicaciones al COIR. En el salón del COIR, ¿no es cierto? El COIR es una cosa que está al lado de la Escuela de Medicina Nuclear. En el salón vos tenés todas las sillas orientadas de norte a sur y las pantallas de los turnos, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, puestas sobre uno de los laterales. O sea que las personas tienen que estar todas con el cuello torcido mirando para arriba, muy para arriba los que están más cerca y menos para arriba los que están más lejos, pero todos mirando de costado, cuando podrían haber puesto el televisor enfrente de la silla. ¿Se entiende? O sea, y todo eso va haciendo que uno se dé una determinada imagen de cuál es el respeto, cuál es la preocupación, cuál es sí, cuál es el respeto, cuál es la preocupación que tiene la marca sobre su cliente. Entonces, todo eso hacia el constructo. Hay un montón de aspectos y en función de cada uno, esos aspectos de cada tipo de empresa, esos aspectos van a ser diferentes. ¿Ah? Si una silla es cómoda o no es cómoda, si el lugar de espera es agradable o no es agradable, si voy al consultorio médico, si en el consultorio médico hay un televisor. Y por lo general el televisor del consultorio médico está con el volumen bajo porque está cada uno de los que están en la sala de espera metidos dentro del teléfono celular. ¿Ah? Y bueno, el médico se gastó un dinero en el televisor y probablemente esté pagando cable o alguna cosa para que el televisor esté con el sonido, ¿cómo se llama?, el cable o DirecTV, para que el televisor esté con el sonido apagado. ¿Por qué no se gasta esa plata del televisor en poner ¿cómo se llama?, un aparato de Wi-Fi. Y paga un servicio de Wi-Fi para que los clientes del Wi-Fi les salga gratis? Y por otro lado, a lo mejor puede ir haciendo una pequeña aplicación dentro del consultorio en donde les diga a los pacientes lo que se va demorando promedio con cada uno de los pacientes y cuántos pacientes hay antes que él. Y entonces vos si vas y ves que tenés que esperar 20, 40 minutos, avisás por la aplicación que llegaste y te vas a tomar un café al café de la esquina. Y esperás en el café, en un entorno más cómodo. Sí. Hay preguntas por el chat. A ver. ¿Te las leo o las puedes leer? Veo si me las da a mí el chat.
y veo el caso de mejorar el sistema de operación. ¿Estaría dentro del proceso o del programa de diseño? Está dentro del programa y lo resolvés mediante el proceso. Vos, el proceso es la forma en la que funciona tu cabeza para resolver los problemas de diseño. Y el programa es lo que te permite a vos enumerar o definir claramente cuáles son los objetivos que vas a tener para resolver el diseño. ¿Cuál es la diferencia entre posicionamiento de marca y constructo de marca? El posicionamiento de marca es el lugar que ocupa una determinada marca en la cabeza del consumidor, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de constructo de marca, yo no estoy hablando de un consumidor en particular, sino que estoy hablando de un mundo de consumidores en donde cada uno tiene su propio constructo de lo que la marca es. No sé si se entiende lo que quiero decir. El posicionamiento es lo que yo les hablaba los otros días y decía, yo voy a tomar champán y entonces voy a ver si elijo entre Chandon, Mumm y pónganle Bianchi. ¿Ah? Y ese es el posicionamiento que yo tengo en mi cabeza, pero también tengo un constructo de marca de otras marcas. Y también sé lo que quieren decir otras marcas. Y también tienen para mí un significado X otras marcas. ¿Ah? ¿Está en la cabeza de la persona? Están en la cabeza de la persona los dos. El posicionamiento es elegido. El constructo de marca, por ejemplo, yo tengo muy bien, ¿cómo se llama? Un constructo de marca o una idea de marca respecto de Mercedes-Benz que es excelente. ¿Ah? Pero en ese mismo excelente está que mi posicionamiento de acceder a un Mercedes-Benz no es posible. Entonces, en el momento que voy a comprar un auto en Mercedes-Benz, ni pienso. ¿Se entiende? Sí. ¿Más preguntas? ¿De esta cuánto nos queda, Martina? A ver. Bueno, seguimos con lo que sigue. Profe, ahí pusieron que se entiende. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Vamos con uno más. Uno más. Bien. Y no jodemos más. Fíjense, ahora vamos a ver esto. Yo no sé realmente cuánto les pueda interesar lo que les voy a mostrar. Pero tiene que ver con mi experiencia como alumno. Esto tiene más que ver con una tara mental mía, ¿no es cierto?, que a lo mejor con lo que les pase a ustedes. Pero cuando yo estudiaba, había como una disociación había una disociación entre teoría y práctica. ¿Ah? Y entonces habían quienes nos considerábamos pragmáticos y habían quienes se consideraban teóricos o que le daban más valor a la teoría. Con el tiempo me fui dando cuenta, y sobre todo cuando yo empecé a dar clases hace 15, 16 años en la Universidad de la Concagua, que para poder enseñar algunas cosas tuve que repasarlas, y entonces ahí me reencontré con la teoría desde el lado del profesor, ya no como un alumno, si se quiere. Y resulta que varias cosas que yo había resuelto, sobre todo que tenían que ver con la capacidad de diseñar respecto de la organización de los tiempos y de, más que de diseñar, yo les diría de fabricar, porque nosotros hacíamos diseño y fabricación de objetos, ¿ah? Que tenían que ver con la organización de los tiempos, de los recursos y esas cosas. Me di cuenta que eran cosas que en la facultad nos habían enseñado en una materia que se llamaba programación y métodos, que no sé si todavía la tienen, hoy creo que es métodos de diseño, y a la cual yo no le había dado más importancia que la de aprobarla, porque era una cuestión que me exigía la currícula, no porque fuera algo que me resultara particularmente interesante.
¿A qué voy con esto? Que siempre los teóricos denostaban a los pragmáticos, pues nos decían carpinteros con título, y los pragmáticos denostábamos a los teóricos, pues les decíamos que eran ratones ¿cómo se llama?, de biblioteca, y que nunca iban a tener la posibilidad de poner en práctica lo que estudiaban. Y entonces yo recién les acabo de explicar cómo funciona el programa de diseño, y acá voy a darles un uso pragmático que tiene mucho más que ver, o sea, que tiene que ver con la venta. Entonces, ¿cómo utilizar el programa para vender un servicio? ¿Ah? Piensen que lo que nosotros vendemos son servicios intangibles, y que muchas veces esos servicios intangibles, la persona que nos está comprando no sabe qué es lo que está comprando. Bueno, el programa es una buena herramienta para poder decirle a la persona qué es lo que va a comprar, qué es lo que va a adquirir, qué es lo que va a ganar él como intercambio, va a adquirir como intercambio por el dinero que nos pague a nosotros por trabajar. Y entonces esto que les muestro es una presentación hace unos años. También está interesante la anécdota para ver qué es lo que es un equipo de trabajo. Hicimos un trabajo para un local en Palmares, que era todo el mobiliario interno del local en Palmares. El mobiliario del local era un local de una franquicia de Buenos Aires que había comprado un empresario para su esposa. Entonces nos contrata para que hagamos con un grupo con el que trabajamos mucho, que es Furtado y Gro, un grupo de arquitectos, para que nosotros hagamos, por lo general ellos siempre resolvían la caja arquitectónica, y nosotros resolvíamos lo que era el equipamiento interior. Entonces, me llama, pasamos los presupuestos, nos aceptan los presupuestos. Para que se den una idea, yo no me acuerdo exactamente la fecha, pero era cuando recién empezaban a aparecer los monitores de plasma. Y el monitor era algo que en su momento nos había generado varias complicaciones, porque nos había significado ver cómo resolver que apareciera un monitor de una computadora en una caja de un local comercial. Entonces estaba el local comercial, estaba en la caja del local comercial, y una de las ideas que adoptamos y que funcionaba muy bien era la de hacer un agujero que estuviera el monitor y poner un vidrio arriba. Pero cuando aparecen los monitores de plasma, esto ya no hace falta, no es necesario, porque ocupaba tan poco espacio que podíamos ponerlo paradito sobre el mostrador, e inclusive habían algunos que estaban desarrollados para locales comerciales que tenían hasta una parte, un monitor más chiquito en la espalda, que te permitía que el cliente estuviera viendo cuál era el precio o lo que estaba ticando la persona que estaba ticando en la caja. Entonces, pasamos el presupuesto de los muebles, hacemos todo el tema de los muebles y todo lo demás, y inauguraba el local un lunes, y me llama otro amigo, Gustavo Montilla, que es el dueño de la carpintería donde por lo general realizamos los muebles, y me dice: che, Álvaro, sí, vos sabés que el mostrador es chico. No, sí, le digo, es chico, no te preocupes, es chico porque tiene un monitor de plasma. Entonces me dice: no, venía a verlo porque es chico. No, bueno, pero va el monitor de plasma. No, venía a verlo. Bueno, cuando me acerco a verlo, era chico. O sea, un mostrador que tenía que tener 1,20 m de altura, tenía, o sea, no llegaba al metro. ¿Ah? Entonces dije: sí, es chico. Entonces lo primero que hago es ver los planos que yo le había pasado, para ver si el error era atribuible a la carpintería o era atribuible a mí. Y veo que los planos que tenían las medidas de los planos que yo les había pasado. Entonces, lo segundo que hago es agarrar, irme hasta el estudio y ver cuáles eran los planos que me habían pasado del estudio de arquitectura. Cuando veo los planos que me habían pasado del estudio de arquitectura, los planos que me habían pasado del estudio de arquitectura tenían los mismos valores, o sea, las mismas cotas que los planos que yo le había pasado a la carpintería, con la que había hecho el detalle de los cortes y las cosas que tenían que hacer las cosas. Entonces me vuelvo a la carpintería y lo llamo al Ariel. Entonces, che, Ariel, sí, mira, el mostrador es chico. Sí, no, mira, es chico porque tiene el monitor, acordate que sí, no, pero ya lo estoy viendo y es chico.
bueno, pero ¿qué tan chico puede ser? Es una huevada por esto, por lo otro. Que dice, bueno, ¿por qué no te acercás a la carpintería y lo venías a ver? Bueno, se acerca el Ariel a la carpintería, lo viene a ver y dice, sí, es chico. Parte el Ariel a ver cuáles eran los planos que él me había dado y cuáles eran los planos que habían recibido ellos de la franquicia. Y bueno, la diferencia estaba entre los planos que él nos había dado a nosotros y los planos que había recibido de la franquicia. ¿Qué había pasado? Gracias a Dios, nosotros habíamos hecho el presupuesto a ojo de buen cubero en función de los planos que nos había pasado la franquicia. Y entonces vemos y había sobrado un 30% de las placas de madera que se habían comprado para hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué había pasado? Uno de los chicos que trabajaba en el estudio del Ariel había tenido que mandar a imprimir los planos para fabricación que me había mandado a mí y como no le entraban en una hoja A4, los había impreso y le había puesto a adaptar al tamaño de la hoja sin separar las cotas. Como consecuencia se le redujeron todos los muebles del mostrador en un 30%. Entonces el mostrador había quedado más angosto y dos cajones, dos cubos grandes que venían para exhibir mercadería, habían quedado más chicos. Lo más caro eran los dos cubos, que tenían que ser de 80 por 80 y eran de 60 por 60. Entonces, ¿qué resolvimos? Mira, hagamos una cosa, pongámosle un zócalo de 20 centímetros a los cubos de 60 por 60, que aparte tenían cajonera, cosas y qué sé yo, y con eso lo llevamos a los 80 centímetros de altura. Y el mostrador, hagámoslo de nuevo con la madera que ha sobrado del coso. El Gustavo dijo, bueno, la madera la tenemos, entre yo y el Ariel, y ¿cómo se llama? La madera la tenemos y yo no gano nada con esto, pero va a haber que pagarle las horas que van a pasarse trabajando los dos empleados que tenía en la carpintería. Entonces, entre el Ariel y yo absorbimos el precio de los dos empleados que tenían que quedarse trabajando en la carpintería. Y los dos empleados que tenían que quedarse trabajando en la carpintería dijeron, no se preocupen, nosotros trabajamos el fin de semana para tener esta cuestión lista el lunes. ¿Ah? Eso les habla de qué? Les habla de trabajo en equipo, les habla de poner el hombro, les habla del tipo de relación que tienen que tratar de tener ustedes con sus proveedores. Inauguramos nosotros el local el lunes y el dueño nunca se enteró de que habíamos tenido que hacer un mueble de nuevo. El dueño de ese local tiene un museo en San Luis que se llama Santa Romana. Y en ese museo hay un museo ferroviario. Cuando terminamos de hacer el local, nos invitó a cenar y entonces me dijo, che, tengo un trabajo para hacer en San Luis, no sé si te interesa verlo. Entonces le dije, sí, vamos y lo vemos. Y entonces fuimos con otro socio, que es Marcelo Ortega, que es el que figura acá abajo, ¿no es cierto?, a San Luis a ver cuál era el trabajo que tenía para que viéramos nosotros en San Luis. Y lo que tenía era un vagón de ferrocarril, que ya lo van a ver la foto, completamente abandonado, que era de la ONAVE, que es el vagón que les mostré yo los otros días en la presentación que vimos, ¿no es cierto? Y dijimos, bueno, yo lo que quiero es que ustedes, dice, nos presenten un presupuesto al directorio del museo para ver si encaramos o no encaramos este trabajo. Entonces, para la presentación al directorio del museo, ¿no es cierto?, preparamos esta presentación en donde no es ir tirar un presupuesto como si fuera una bomba y salir corriendo y esconderse y esperar a ver qué es lo que nos contestan. ¿Ah? Entonces, fíjense, proceso de intervención patrimonial, rescate histórico y restauración del tren presidencial. Este tren presidencial, yo les decía los otros días, se llama presidencial porque corresponde a una categoría determinada de vagón de ferrocarril. Dice, los procesos de rescate y conservación deben estar focalizados en devolver al objeto su condición prístina y original. Y abajo un textito que dice, expertos patrimonialistas italianos señalan que frente a un proceso de recuperación patrimonial de un bien mueble o inmueble de carácter histórico o cultural, se debe intervenir de manera que los elementos de ese objeto, locación o edificio recuperen su sentido primigenio y se valore actualmente como fue concebido en sus orígenes. Por lo tanto, el proceso de rescate deben estar focalizados en volver a su condición prístina y original. Este proceso se denomina repristinare y sobre esta base teórica desarrollaremos este valioso trabajo. ¿Ah?
Y entonces se toma como partido, se toma como partido objetivo el tren presidencial ubicado en la dependencia de Estancia Santa Romana, cuya fecha de construcción data aproximadamente de principios del siglo XIX. Entendemos que el trabajo a realizarse debe ser un proceso de intervención patrimonial, rescate histórico, restauración de carácter original. Acá había dos problemas. Por un lado teníamos que el organismo, la ONAVE, que es el organismo de bienes del Estado, le había cedido al museo el vagón por 99 años con el cargo de la restauración. Y esos 99 años se vencían a fin de ese año. Entonces, entre medio de todo lo que teníamos que hacer, teníamos que ir preparando nosotros documentación para presentar a la ONAVE de cómo estaba en marcha la restauración del vagón de ferrocarril. ¿Ah? De carácter original y extensivo, funcional, adaptado a las nuevas condiciones de uso y por lo tanto lo suficientemente dinámico como para llenar su estado respetando su valor histórico. Y el otro problema que teníamos, que ya se los comenté los otros días, era que este vagón tenía como objetivo final el ser una suite en una serie una suite de hotelería en una serie de, ¿cómo se llama?, en un complejo hotelero, digamos. Entonces, como objetivo, entonces eso estamos hablando por un lado del ripristinare, pero por el otro lado estamos dejando abierta la puerta para modificar, cuando dice acá suficientemente dinámico, las características del vagón en cuanto a lo mejor su disposición, su planta, su equipamiento, como para que pueda cumplir con las dos, ¿cómo se llama?, con los dos objetivos. O sea que es una mediación. Hay una cosa que tiene un peso de este lado y otra cosa que tiene otro peso de este otro. Y en diseño siempre se trata de mediar, ¿ah? De mediar precios con ¿cómo se llama?, mediar requisitos con condicionantes, mediar precios con soluciones, mediar, o sea, ustedes piensen que nunca una decisión de diseño es inocua para el diseño, ¿ah? Y lo que yo tengo que ver es ver en qué cosas o en qué características de ese diseño en general o en el funcionamiento de ese diseño interfiere esa decisión que estoy tomando, ¿no es cierto?, para ver si la decisión que estoy tomando es mejor o es peor que la otra. Porque siempre va a tener algún tipo de consecuencia en el conjunto de lo que se está diseñando. La adaptación del objeto a las nuevas necesidades de uso, redefinición de espacios, reconstrucción con materiales característicos de la época, mantenimiento de la estética general del conjunto, incorporación de tecnología tendiente a la prestación de los servicios demandados en la unidad, incorporación de mobiliario, artefactos de iluminación, blanco, utensilios, accesorios acordes a los utilizados en esa época original, y modernización de servicios e instalaciones no visibles que serán propuestos con materiales de última generación. O sea, piensen en lo que hablábamos de mobiliario y cuando hablábamos de equipamiento y decíamos, ¿este equipamiento es visible o no es visible? Bueno, si es visible yo necesito cuidar determinados aspectos. Si no es visible, no, me voy a lo más moderno o a lo que me pueda dar la mejor respuesta. ¿Ah? Y acá una lista de tareas que se iban a realizar, que es relevamiento fotográfico de la unidad, relevamiento en su conjunto interior y exterior, relevamiento de medida de dimensiones generales, limpieza general, remoción de pinturas, lacas y barnices a fin de observar las características y materiales del estado de los mismos, clasificación de piezas susceptibles de ser reconstruidas, restauradas o replicadas, relevamiento del sistema y conductos para los servicios, ¿ah? Análisis estructural para determinar las posibilidades de adaptaciones a los cambios funcionales, definición de los rubros a intervenir, carpintería, electricidad, revestimiento, piso, techo, selección de proveedores de cada rubro, articulación de gremios, organización espacio-temporal, elección o selección y compra de artefactos, accesorios mobiliarios, registro fotográfico y fílmico del proceso completo de restauración, investigación histórica de la funcionalidad y servicio a lo largo del tiempo de uso, elaboración de una identidad corporativa, particularmente para ese vagón que tenía el objeto de ser después un tren que iba a ofrecer un determinado servicio al resto del museo, montaje, nivel exterior, caja, nivel interior, decoración, nivel exterior, caja, nivel interior, terminaciones, etc. ¿Ah? Proponemos realizar esta labor en un plazo aproximado de 5 meses a partir del mes de febrero del 2009. Pero fíjense que está propuesto, pero acá no hay un fin. ¿Ah?
y está cada una de las etapas, y hay etapas como la F, que es investigación histórica, funcionalidad, que no se cierra, ¿ah? La D, que es registro fotográfico y fílmico, que continúa, la E, que no termina, ¿no es cierto? Y el montaje no termina, y la decoración no termina, y la J no termina, pues decíamos que no sabíamos, no nos comprometíamos a terminarlo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque iba a ser un proceso dinámico en donde ellos iban a ir decidiendo en función de lo que nosotros investigáramos cuáles iban a ser las decisiones de diseño que se fueran adoptando para la fabricación o construcción de las diferentes partes. ¿Quiénes intervienen? Dos diseñadores industriales, que éramos yo y el Marcelo, director del proyecto, diseñadores gráficos, que eran nuestras mujeres, en cuanto a lo que tenía que ver con la generación de toda esta documentación para mandar a la nave, que iba a ser la que justificara que no le quitaran el vagón al museo, un diseñador especializado en técnicas de restauración de muebles de época, un asistente para dibujo y maquetación virtual en 3D, y un auditor histórico patrimonial, que iba a ser la persona que nos iba a poner límites a nosotros respecto de qué era lo que podíamos y hasta dónde podíamos llegar con las modificaciones que propusiéramos. Se elabora el siguiente proyecto con la premisa de que el elemento rescatado y puesto en valor sea parte del sistema de formación histórica del ferrocarril de estancia Santa Romana. Durante todo el programa de trabajo se evaluará la etapa informando a las autoridades correspondientes sobre la marcha y los resultados de cada una de ellas. Se propone culminar la primera etapa del proyecto de intervención en mayo-junio del 2009 con un sistema de comunicación cuyo objetivo será informar y difundir al público sobre los valores históricos de este medio de transporte, su valor desde el punto de vista del diseño y fabricación, de la vida activa a lo largo de su periodo útil, la decisión estratégica de su recuperación y conservación por parte de Estancia Santa Romana y el sentido didáctico que posee actualmente para el conocimiento y aprendizaje de las nuevas generaciones de lo que fuera otrora una gloria y orgullo nacional. Bueno, y ahí los currículum nuestros. Y entonces, con eso tuvimos suficiente argumento como para vender el servicio del vagón. ¿Ah? Y entonces acá les muestro lo que fue el desarrollo del proyecto. Fíjense, este es el vagón y acá van a ver fotografías en su estado original. Vamos a trabajar en él, ¿no es cierto? Este es el relevamiento fotográfico. Hay gráficas. El techo de lona. Este es el interior. Había estado un tiempo en un depósito del ferrocarril que lindaba con una villa miseria y hubo gente viviendo adentro del vagón. En algún momento se prendió fuego, fíjense los rastros del incendio, bueno, hongos, las características del techo. En este estado estaba el salón principal, digamos. Y la situación ideal, para ver la situación ideal, nosotros estuvimos haciendo referencia a otros vagones que estaban restaurados en otros museos en distintos lugares del país y del mundo. Fíjense, acá nosotros haciendo, en toda esta búsqueda, encontramos un vagón, no el mismo, porque el número de matrícula, este era 1550 y este tiene otra matrícula, pero nos sirvió para ver cómo eran las características del balcón, que nosotros creemos que en algún momento había sido de bronce y que, bueno, alguien se lo había robado. ¿Por qué creemos que era de bronce? Porque habían algunas piezas que después rescatamos que eran de bronce. Estos son otros vagones restaurados, bueno, y la ejecución. Fíjense, este era el baño. Nosotros, en la medida que íbamos desarmándolo, este es el estado en el que estaba en algún momento. Fíjense que están todos con los micrófonos abiertos. Así que presten atención cuando hablen, que no sea algo que tenga que ver con la clase, de apagar su micrófono para que no los escuchemos. Bueno. Álvaro, ¿la limpieza la hacían ustedes?
Y todo hicimos nosotros, o sea, Todo. contratamos gente, lo que pasa es que había cosas en las cuales no nos animábamos a delegarlas, ¿entendés? Entonces teníamos que estar Claro. encima casi permanentemente, porque, por ejemplo, fuimos tomando nota, hicimos todo un registro histórico, ha tenido diferentes remodelaciones, fíjense, acá este era el baño, fíjense, esto es una fórmica símil mármol, que en algún momento tenía, Sí. nosotros encontramos fechas escritas con lápiz de carpintero, que me imagino que tienen que haber sido las fechas de la gente que estuvo haciendo las distintas remodelaciones, y dejamos nuestras firmas y nuestras fechas puestas dentro de una de las tablas que dejamos puestas para que si alguna vez alguien más lo desarma, sepa que participamos en esto. Y el vagón, nosotros fue fabricado a fines de 1880, ¿no es cierto? Y tenía una intervención que estaba, o sea, tenía fechas de 1930 y de 1948. Y la última, que es esta era del 66, ¿ah? Que es donde aparecen estos elementos de Formic. ¿Ah? Bueno, esas fueron las características, así quedó el baño. Por supuesto que todos estos artefactos son nuevos, son de una línea que tenía esas características de ser un objeto antiguo. Fíjense, bueno, la ducha, los picaportes. Este es uno de los, vean ahí las quemaduras, uno de los camarotes, ¿ah? Y ese es el estado en el que quedó el camarote. Fíjense que el vagón, en esta fotografía que se ve acá, tiene todas las ventanas, o la mayoría de las ventanas, o sea, son ventanas abiertas, ¿ah? Como en algún momento se hizo una intervención, fíjense que aparecen, ya vamos a ver cuando vean el pasillo, aparecen algunas ventanas que están cegadas, ¿ves? Por ejemplo, esto era una ventana y está cegado. Y ahí nosotros pusimos estos capitones de colores. ¿Mm? Este es el pasillo. ¿Ah? Bueno, miren, ese soy yo, ese es el Marcelo Ortega, para que vean que estábamos trabajando en serio, ¿no es cierto? Acá aparecen los capitones. Fíjense, estas llaves son unas llaves que fabrica una empresa inglesa, que si bien no son de época, pero son de porcelana y tienen las características de lo que era lo más parecido que nosotros encontramos a lo que podía ser una llave de época. Y las cerraduras son de pomo, ¿cómo se llama? Que tampoco son de la época, pero es lo más parecido que encontramos en su momento. Este era el espacio donde iba la salamandra. Conseguimos en una chacarita esta salamandra, que era un poquito más angosta. Entonces, fíjense que acá tiene mármol de Carrara todo alrededor, y pusimos esta salamandra y le pusimos mármol de Carrara ahí y la dejamos funcionando. Y sobre la salamandra colocamos este espejo, armamos ese placarcito. Esas lámparas son nuevas. Fíjense lo que hablábamos de los servicios. Ahí arriba se ve un equipo de aire acondicionado, que es un equipo de aire acondicionado cassette, que hoy ya están más difundidos, pero en ese momento era lo más, ¿cómo se llama? Era novedoso, y nos daba la ventaja de adaptar el equipo, o sea, de adaptar el vagón a las necesidades o a las prestaciones que se podían tener, y era el equipo que más se disimulaba. ¿Mm? Esta es la parte que yo les contaba los otros días que habíamos demolido, que eran las dependencias de servicio, digamos. Fíjense, el tanque de agua. ¿Mm? Eso se puso un tanque de agua nuevo, con una bomba, o sea, se mejoraron varias cosas, y ahí es donde generamos este salón, que terminó siendo una suerte de kitchenette. ¿Ah? Y después, la parte exterior, una de las cosas que nos dimos cuenta es que todas estas maderas estaban hechas con roble recuperado de barrica. Eso nos damos cuenta porque la sección del roble no era constante, sino que eran más gruesas o más finas en diferentes partes. ¿Ah? Y entonces agarramos y le pusimos roble recuperado de barrica de que nos proveyó una empresa acá en Mendoza, que es la empresa que fabricaba los muebles esos muebles que yo les mostré que habíamos diseñado con la madera de las barricas. ¿Ah? Ahí ya está pintado, fíjense, acá aparece la baranda, empieza a aparecer la baranda del vagón. ¿Ah? Ahí está terminado, este es uno de las puntas, o sea, el extremo que da a la zona de la kitchenette, y este es el extremo que da al balcón. ¿Mm?
Y ahora, como caso en particular, vamos a ver el tema de la construcción de la baranda del balcón. Y entonces, tomamos de esta fotografía estas fornituras, estos ornamentos, ¿no es cierto? Y a partir de esas fotografías hicimos estos moldes, primero estos modelos en MDF, fíjense que esto está cortado con láser, y después hicimos un molde, una primera fundición con el modelo, un modelo en aluminio. ¿Por qué ese modelo en aluminio? Porque esto lo íbamos a replicar muchas veces, entonces si nosotros dejábamos el de madera, esto se hace con moldes de tierra para fundición en acero, en hierro, perdón, en fundición, y si usábamos esa tierra tiene que estar húmeda cuando se hace el molde. Si usábamos esto como modelo, se nos iba a ir arruinando con cada moldeo. Entonces hicimos estos moldes, estos modelos en aluminio, y a partir de esos modelos de aluminio, acá fíjense, está la fundición, esta es la caja de fundición, y están sacando las piezas de la fundición. Y bueno, después fíjense, hay cosas, por ejemplo, no podíamos nosotros hacer, teníamos ¿cómo se dice? Una modulación distinta entre lo que eran las puertas y lo que era la baranda externa. Entonces, como no podíamos hacer dos moldes, ahí, bueno, tuvimos que mediar y decir, bueno, ¿de qué tamaño hacemos una pieza para que nos sirva para las dos cosas? En este caso de una puerta, y fíjense cómo la pieza invade el hierro, el fierro este macizo cuadrado. Y en cambio, bueno, esto les va, si preguntan van a decir que no se puede hacer, que no se puede soldar fundición con hierro, con acero 1010 o 1045. Y en realidad no se suelda, sino que se suelda con bronce, que no es una soldadura propiamente dicha, sino que funcionaría más bien como un pegamento. Y el problema que tiene es que las temperaturas de la inercia térmica de los dos materiales son distintas, y entonces el hierro se enfría más rápidamente y se corre el riesgo de que se quiebre la fundición. Entonces lo que se hace es calentarlo con el soplete para mantener la temperatura constante y que se vaya enfriando de a poco. Los planos, fíjense, estos son piezas que nosotros rescatamos del vagón, y estos son los planos que le entregábamos a la persona, al que lo hizo, que es un herrero, que es Máximo Cadiag. Y acá yo se lo pongo por una cosa. Por lo general nosotros estamos acostumbrados a diseñar y vamos a prestarle más atención a los detalles que a nosotros nos generen inconvenientes. Entonces, esos detalles o esas dudas que nosotros tenemos las resolvemos a través de las maquetas o los dibujos, y después, cuando tenemos que hacer los planos de fabricación, nos valemos de esos dibujos para entregarle a la persona que lo va a fabricar. Pero como les digo recién, esos dibujos o la mayor cantidad de documentación que tenemos es la documentación que a nosotros nos ha servido para el proyecto, que está de alguna manera influida por nuestras dudas. Pero la persona que lo va a fabricar tiene dudas por sobre todo el proyecto, no nada más que por sobre lo que a nosotros nos generó dudas. Entonces es distinto el criterio con el que se hacen los planos para resolver el proyecto que el criterio con el que se tienen que hacer los planos de fabricación. Por lo general lo que hacemos es imprimir los planos que teníamos y se los damos a la persona. Y la persona tiene la información nada más que de lo que a nosotros nos generó duda, no la información total del proyecto. Fíjense acá, bueno, se ven las barandas. Bueno, esta era la parte que yo les digo que estaba más invadida. No sé si se ve otra foto en donde se ve que está menos invadido el balcón. Este es el máximo. Y bueno, y ahí está bueno, ahí si se ampliara esa fotografía se vería que en este caso el hierro pasa casi derecho y no está invadido por la fornitura. Fíjense, bueno, este era el balcón original y este es el balcón como nos quedó a nosotros, que es casi lo mismo. Y después restauramos bueno,
ahí se alcanza a ver, fíjense cuánto invade acá y fíjense que ahí no invade nada. ¿Mm? Y ese es un escudo que también hicimos una restauración de un escudo que habían encontrado en un depósito del ferrocarril y se lo pusimos ahí como a modo de adorno. Bueno, ahí termina esto y ahora vamos a ir con la Lucía para que nos muestre o nos enseñe lo de sistemas de representación. Cuando quieras. Bueno, bien. Bueno, como les decía el profe, yo tengo una presentación preparada, base como para que sepan diferenciar lo que es el dibujo arquitectónico del dibujo que hacen ustedes. Básicamente, bueno, al principio les voy a mostrar un poco lo que es el croquis proyectual, que iría un poco de la mano con la primera parte de la presentación que dio el Álvaro, que sería todo este proceso de diseño. En el croquis proyectual pueden encontrar, por ejemplo, líneas que obviamente son a mano, es un dibujo rápido y simple para comunicar ideas. Sería el croquis de diseño. Una vez que terminamos el proceso de diseño o que ya tenemos definido qué es lo que se va a hacer, empieza con la representación técnica. Lo principal que hay que tener en cuenta en la representación técnica es el tema de las escalas. Según la escala que se vaya a utilizar, es el tipo de línea que se va a usar, es lo que se va a ver en el plano. Bueno, ahí están ejemplificadas las escalas más comunes. La escala, o sea, en 1 en 1, lo que sería la escala real, en 1 en 1000, que son planos urbanísticos, o por ejemplo un 1 en 50, que ya son planos un poco más detallados, o cuando pasamos a los escantilones o detalles, que van en 1 en 20 o en 1 en 5. Avísenme si voy muy rápido. No, está bien. Después, con el tema del dibujo, de los planos, lo principal que tienen que saber, o sea, esta guía las voy a pasar después, tiene como mucho escrito, por eso se lo paso. Acá les puse de ejemplo un plano, que generalmente si buscan en internet van a encontrar planos como estos. Van a ver que los muros por lo general están representados con líneas gruesas, o están pintados, dependiendo del material. Por ejemplo, si hay muros de hormigón, se suelen pintar de negro. Si son muros de mampostería, suelen pintarse gris o radados. O sea, eso depende mucho de la representación que elija cada uno. Bueno, principalmente el plano es una representación. Imagínense que agarran la maqueta y se corta a 1,20 m de altura. A ese 1,20 m de altura se supone que se suelen cortar las ventanas, por eso es que cuando hay una abertura se ve el corte de la ventana y de la carpintería, los detalles de la carpintería, siempre dependiendo de la escala que se use. Por ejemplo, el plano este que les estoy mostrando puede llegar a estar en escala 1 en 100. Los detalles de carpintería casi que no se ven, pero se nota dónde está la ventana o dónde hay ventanas de abertura. Si la ventana está más alta de 1,20 m, se representa con línea de puntos, o sea, significa que está en línea de proyección, está más alta. Por lo general se tienen que poner todos los nombres de cada uno de los locales. El detalle de los muebles se ve también dependiendo de las escalas. ¿Qué más? Y, por ejemplo, para no empastar el dibujo, por ejemplo, si voy a dibujar, como se ve acá, en los baños, los azulejos, el piso, se suele hacer en una línea muy finita, porque es lo que está más lejos, y depende mucho de la escala, para no empastar la planta. Depende mucho también si es un plano arquitectónico, si es un plano de detalle, si es un plano estructural. Bueno. Después pasa lo que sería el corte. El corte arquitectónico también es una representación en altura de cualquier sección, o sea, las secciones más importantes o características de la planta. En este caso, por ejemplo, hay un techo inclinado, que es como lo más interesante o que vale la pena mostrar en un corte. También con el mismo criterio, si estoy cortando un muro, lo pinto de gris, o se hace un
un radado, por ejemplo, con un layout, o si corto las ventanas exactamente lo mismo que en la planta, también dependiendo de la escala, dependiendo de los muebles que veo, los muebles los estoy viendo, obviamente los muebles no los voy a cortar, o sea, los represento en vista. Y siempre más clarito los muebles que todo lo que estoy cortando, que por ejemplo si veo las tejas, si veo las correas. Este es un corte que hice, o sea, yo trabajé mucho a mano, nosotros casi nada en computadora, los primeros años de arquitectura, porque tengo todo, digamos, hecho a mano, por eso se ve así. Ese es un croquis muy chiquito que hice de un corte, o sea que pueden usar las mismas, digamos, tipos de línea y los mismos conceptos de cómo se hace un corte técnico para poder representar un croquis, por ejemplo, y representar el espacio y cómo es. Yo generalmente siempre agrego personas para también dar una idea de la escala y de qué está pasando adentro. Y por último, el tema de la vista. No, me queda también en la vista es lo mismo, nada más que una representación sin corte. Lo que yo estoy haciendo es ver una representación de la fachada con el, bueno, con el sistema, este ustedes creo que lo han visto, el sistema Monde. Sí. Exactamente igual, o sea, esto sirve mucho para ver los tratamientos de fachada, cómo se va a ver según si lo estoy viendo a nivel vereda, o cómo van a ser las fachadas dependiendo del tipo de volumetría que tenga. Es mucho para detallar materiales, más que nada. Ahí lo puse un poco más grande para que se vea un poco más. Se ven, ya no tengo cortes, pero siempre lo que está más adelante se representa más oscuro, lo que está más lejos en línea más clara o línea más fina. Los mobiliarios y todos los detalles también suelen ponerse en una línea un poco más difusa para que no moleste o no empaste la vista. Y me queda el escantidón, que creo que no lo puse. Y bueno, y el detalle, me faltó el escantidón. El escantidón sería un detalle a ver. Bueno, y me faltó el escantidón, ahí se los paso. Que sería como un detalle, un corte a una escala mucho más grande, en donde detallo los materiales y todo lo que estoy diseñando. No sé si alguien tiene dudas o... No, muy claro. Bueno. ¿Me escuchan? Ah, bueno, ahí está el... Sí. No, dejémosle al Lucy que termine. Ahí se puso encima del otro, pero eso sería como un escantidón, que sería como un detalle bien cercano, por ejemplo, es el detalle de un techo o el detalle de una base. Eso depende, por ejemplo, de una materialidad específica, lo que se quiera mostrar. Por ejemplo, si voy a hacer un stand, o como nos estuvo mostrando el Álvaro, que son stands desmontables o de ese estilo de cosas, estos serían los detalles constructivos importantes para poder demostrar cómo lo voy a construir, cómo lo voy a desarmar, y es parte del diseño. Y bueno, eso sería todo. Bueno, muchísimas gracias. Buenísimo. Muy bueno. Ahora, ¿qué queremos hacer? ¿Qué quiero que hagan ustedes? Yo quiero que tomen estos apuntes que les ha hecho la Lucía y... Que tomen estos apuntes que ha hecho la Lucía y lo comparen con lo que saben ustedes de dibujo mecánico, que es el dibujo que hemos aprendido nosotros como dibujo técnico en la facultad, ¿ah? Cómo dibujar piezas. ¿Sí? Sí. Y entonces vean cuáles son las diferencias del uso de las líneas. Fíjense que nosotros usamos líneas de trazo para representar, pues, la línea de puntos, perdón, para representar lo que está detrás de lo que estamos viendo, y en cambio en arquitectura se utiliza la línea de puntos para representar lo que está arriba de lo que se está viendo. Sí.
¿Está bien? Que eso se llaman las proyecciones de cierre raso, las proyecciones. Fíjense que los espesores de las líneas para nosotros representan aristas vistas, las más gruesas, y a lo mejor con línea de puntos las aristas no vistas, que son las que están atrás. En cambio ellos representan con líneas gruesas los cortes, lo que está cortado, o lo que está más cerca, y con líneas finas, lo que está más lejos. ¿Ah? Nosotros la línea fina la utilizamos como una línea auxiliar de cota, o la utilizamos para rayar un corte. En arquitectura es muy difícil que encuentren un corte que esté rayado, o sea, que se dibujen los dos muros y alguien se ponga a rayar el interior de los dos muros. Eso es más difícil de encontrar. Hay gente que lo dibuja así, gente que no. Entonces, que vayan buscando a partir de estos apuntes que tienen y de lo que puedan encontrar por internet, y que vayan definiendo cuáles son los diferentes usos de los diferentes tipos de líneas. ¿Ah? Eso se los voy a poner como práctica. Calculo que si tengo tiempo esta tarde. Y les prometo que en el transcurso de lo que queda de la semana, para el miércoles que viene, van a tener terminado de corregir la práctica, las dos prácticas que han hecho. Voy a poder terminar de leer las críticas que me han hecho a las clases que hemos ido dando. Bueno, ahora les doy la palabra a ustedes, Martina. Vale. Hicimos un formulario de Google que le preguntamos algunas cosas básicas, como qué estudian, en qué año están, porque vamos a armar los grupos, así están como más variados. Eso nada más. Está bien, hicieron el formulario y necesitas que lo llenen. Sí, y lo mandamos ahora por WhatsApp. Lo van a mandar por WhatsApp para que lo llenen y lo contesten. Es importante que lo contesten cuanto antes, porque necesitamos nosotros hacer los grupos. Como tenemos alumnos que son de diferentes, con diferentes, ¿cómo se llama? Especialidades. Diferentes años, queremos hacer los grupos de forma tal de combinar alumnos que tengan más recorrido universitario con los que tengan menos, para que puedan aprender los más chicos de los más grandes. ¿Ah? Sí, exacto. ¿Estamos? Sí, bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta, cosa? De la clase pasada hemos rescatado nada más que la primera mitad de la clase. Yo voy a hacer ahora, pues, como he hecho la biblioteca, donde tienen ahí algún material que pueden ir consultando si quieren. Voy a hacer otra biblioteca, pero voy a hacer la biblioteca del dictado de las clases, para que puedan consultar e ir viendo, sobre todo los que no han podido asistir o el que quiera repasar alguna cosa. Bueno, con esto damos por terminado el día de hoy. Les subo la práctica esta tarde y ven de cómo resolverla para la semana que viene. ¿Ah? Perfecto. Bueno, ¿les ha parecido entretenido? ¿Se han aburrido mucho? No, estuvo buena, profe. A pesar de los bostezos. No. Estuvo buena. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Les mando un beso. Bueno, Vale. los que quieran consultar, lo consultan por WhatsApp. ¿Ah? Vale. Bueno. Nos vemos. Gracias. Chau. Adiós.